Julio Fernando Castro su colaboración y un aplauso para él, por favor. Para continuar y dándole una continuidad lógica a este curso, vamos a ver, ya vimos la parte clínica, vamos a ver algunos aspectos del tratamiento del cáncer de mama, abordaje basado en etapas y bases del tratamiento oncológico personalizado. Este es un punto muy amplio que lo tuvo que resumir seguramente el doctor César Saldívar porque es mucho y pues lo invito a que pase acá para que dé su plática. Adelante, doctor. Buenos días a todos, agradezco al doctor Quintero la presentación, la invitación al comité local, doctor Manuel González Geronis, que no se encuentra aquí, pero una invitación directa por parte suya, y agradezco también a nuestro profesor titular, el doctor Carlos Vidal. Gracias, Carlos, amigo, compañero. Bueno, como comentaba el doctor Gregorio, es un tema un poquito amplio, vamos a dar inicio, debido que tuve que sintetizar. Vamos a tratar de irnos por etapas, poco a poco analizando temas sobre todo del tratamiento del tumor primario y luego de los ganglios, que es una cuestión muy importante. Bueno, comentando de inicio, sabemos que las etapas clínicas, como lo comentaban, la etapa clínica inicial es en los in situs, tenemos poco abordajes en esa etapa debido a que todavía nos falta un poquito estar sobre las mamografías y sobre nuestras etapas de identificación temprana que de poner a la población general este tipo de pensamiento sobre el screening, ¿no? En dado caso que nos llegamos a tomar una etapa clínica, bueno, como les comento, iniciaremos etapa clínica in situ 1 y 2, que son muy relacionados estas dos etapas. Finalmente, la etapa 3 y al final la etapa 4. Obviamente es un tratamiento multidisciplinario que tenemos que llevar para todas las pacientes. En la etapa clínica 0, lo más importante es saber que el más que se presenta es el ductal, posteriormente el lobulillar y la enfermedad de Paget, que es la enfermedad del pezón, que puede haber con tumor o sin tumor. Si está asociado a tumor y este es infiltrante, se clasificará como se clasifica un tumor infiltrante de mama y se abordará también como tal. Empezaríamos con la cirugía conservadora más radioterapia. Esto se ha demostrado desde los años 80 que la cirugía conservadora más radioterapia, añadiéndole 50 grades, nos ayuda a disminuir la recurrencia en la mitad de los casos de nuestras pacientes, y se ha comprobado que una vez identificando la mastectomía comparado con este tipo de tratamiento, no hay beneficio realmente, es igual en cuanto a recurrencia local y sobriedad global, con un pequeño porcentaje de diferencia en cuanto a la recurrencia local. La radioterapia no nos da un beneficio sobre vida, añadiendo a la cirugía local solamente disminución del control local de la enfermedad. Hablando de la mastectomía, puede ser con o sin reconstrucción. ¿Cuáles serían los ideales? Buenos pacientes en Paget que tienen un tumor asociado, y lo ideal es mejor pensar que este tumor asociado puede tener enfermedad infiltrante, que es una de las cosas que se presentan con en la enfermedad de Paget. Si clínicamente nosotros tocamos algo cuando observamos una enfermedad de Paget, o en la mamografía o eco nos reportan un tumor, bueno, mejor preferir una mastectomía que una cirugía local. Y el control local, bueno, pues esto nos da un control local de hasta el 100%.
En Payet, hablando de receptores hormonales, bueno, la hormonoterapia es exclusivamente idóneo en pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Se ha demostrado que esto nada más se debe de pensar en dar la hormonoterapia en aquellos pacientes que son asociados al carcinoma ductal in situ. Es decir, si tenemos un Payet solo, que no haya ninguna asociación con otra enfermedad, podemos dejar de darlo. Es en concepto de hormonoterapia nada más. Y en cuanto al ganglio centinela en la enfermedad de Payet, bueno, si es controversial en el cáncer in situ en general, en el Payet todavía más controversia. Y volvemos a lo mismo, y esos son unos datos muy importantes que les quería mencionar. Cuando no hay evidencia clínica radiológica, es decir, que por mamografía, por eco y por exploración no tocamos ningún tumor asociado a la enfermedad de Payet, aún así encontramos que un 41% está asociado al carcinoma ductal in situ y hasta un 26% al carcinoma invasor. Y cuando se han hecho estudios de ganglio centinela en este tipo específico de pacientes, se han encontrado hasta un 11% de positividad. Y otro aspecto todavía más importante es cuando hay evidencia clínica radiológica, vean la asociación del 66% con carcinoma ductal in situ y hasta un 55%, o sea, la mitad de estos pacientes que tienen enfermedad palpable o clínica, radiológica, perdón, tienen 55% de posibilidad de tener un invasor y el promedio del tamaño que se han encontrado es de 1.6%. Vean, es un tumor pequeño y el ganglio centinela se ha encontrado positivo en un 45%. Entonces, ¿cuál sería la indicación de ganglio centinela en un Payet? Idóneamente en este grupo de pacientes que tienen evidencia ya sea clínica o radiológica de un tumor asociado. En cuanto al carcinoma lobular in situ, sabemos que esto es un factor de riesgo, no es como tal un cáncer y con un comportamiento como tal, como un cáncer, sino como un factor de riesgo asociado a la posibilidad del 0,5% por año para un carcinoma ductal infiltrante, y si se tiene antecedente de primer grado, hasta el 1% por año, y en forma general del 10 al 15% podrá presentar no como lobulillar infiltrante, sino se presenta generalmente como un carcinoma ductal infiltrante. El tratamiento del carcinoma lobulillar es la resección completa, es decir, que estemos seguros que resecamos la totalidad de lo que nosotros tratamos de quitar, porque en el lobulillar in situ generalmente los estudios mamográficos y de eco no nos dan imágenes sospechosas hacia esta enfermedad, sino a veces estamos operando una enfermedad benigna y nos topamos con la carcinoma lobulillar in situ en el reporte final de patología. Entonces, lo ideal es que si se encontró alguna imagen, tratar de tomar mamografía posterior a esto y estar seguros que se hizo la resección completa. Si es así, se lleva a vigilancia. En cuanto a la quimioprevención, es decir, tamoxifeno o una mastectomía profiláctica bilateral, es en base a estos datos. A la paciente se le explica que esta es la posibilidad de presentar en su vida un carcinoma ductal infiltrante y ya se tomaría en cuenta a la paciente si ella decide realizar una quimioprevención con tamoxifeno a 5 años o realizarle una mastectomía profiláctica con reconstrucción inmediata, y también tomando en cuenta la bilateralidad de esta patología lobulillar in situ hasta el 46%. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento del carcinoma ductal in situ? Pues la más importante, que creo yo que es la que debemos de tomar de inicio, es la cirugía conservadora más radioterapia. Esto con un margen idóneo mayor a 3 milímetros, pero casi siempre cuando leemos la literatura nos dicen, bueno, que sea mayor de 1 centímetro para poder estar más tranquilos de que lo que resecamos esté suficientemente bien tratado. Lo que sí es que si nuestros patólogos nos reportan márgenes menores de 1 milímetro, tendríamos que hacer una resección del área, y si se vuelve a notificar que hay positividad en margen, aquí ya lo recomendable no es hacer otra resección, sino mejor hacer una mastectomía, porque esto nos intuye de que hay una enfermedad más avanzada, más lejos de lo que el foco nos dio en una mamografía. Entonces se prefiere ya hacer mejor una mastectomía con una reconstrucción inmediata. Y la radioterapia se prefiere a 50 Gray también para disminuir la recurrencia, también a la mitad de las pacientes. Y nuestra sobrevida en estas pacientes con estos tipos de tratamiento, es decir, cirugía conservadora más radioterapia, va del 87% a 12 años.
Esa es una conducta de llevar a todas las pacientes a radioterapia. Existe otra conducta que es basada en los estudios que se realizaron en Vanuis. Es decir, se toma un índice pronóstico, un puntaje, para ver la agresividad o la posibilidad de la recurrencia que puede tener esa paciente específicamente con un puntaje. Entonces, esto se llevó a la modificación porque se agrega la edad como un factor también pronóstico importante en el 2003. Y la clasificación toma varios parámetros, que sería el tamaño, el grado, los márgenes, que este es el margen uno de los más importantes para decisión de factor pronóstico. Y la edad, como les decía, vemos un punto, el tamaño menor a 15 milímetros, el grado 1 y 2, márgenes mayores de 10, o sea, de 1 centímetro, y mayor de 60 años. Todo esto va sumando puntos, como ven consecutivamente, en los 3 puntos le da a mayor de 4 centímetros, el nivel de grado 3, menor de un milímetro, acordándonos que lo idóneo no es dejarlos así, es mejor hacer una resección. Y si nos reportan un margen positivo, obviamente el Vanuis no puede entrar en esta clasificación porque no tuvimos una resección completa del tumor. El que sea margen positivo no podemos hacer un puntaje de Vanuis, tenemos que reexcidir. Y la edad menor a 40 se da otro puntaje 3 y así vamos haciendo nuestra puntuación y de ahí tomar la decisión del tratamiento quirúrgico recomendado. De 4 a 6 la puntuación, una decisión sola, de 7 a 9 excisión más radioterapia y de 10 a 12 una mastectomía. Esto nos ha dado una similitud con hacer la resección más radioterapia. Con la bondad de este tipo de abordaje o de decisión basado en este abordaje de que podemos omitir la radioterapia en muchos de los casos. Si estamos en una institución en donde estamos sobrepasados de pacientes, entonces podemos adoptar el Vanuis con tranquilidad. En el Hospital 25 es donde lo tomamos en cuenta el índice pronóstico Vanuis para tomar la decisión de qué hacer con nuestras pacientes. Mastectomía total, ¿en qué pacientes está indicada? Bueno, cuando tenemos una enfermedad multicéntrica, la relación mama-tumor desfavorable, háblese probablemente mayores de 4 centímetros y una mama pequeña, la imposibilidad de conseguir márgenes de 3 milímetros, las microcalcificaciones difusas visibles en mamografía, a veces encontramos microcalcificaciones difusas y prácticamente podemos decir, bueno, son benignas, nos pueden reportar, bueno, las demás calcificaciones tienen de apariencia benigna si no lo reportan el radiólogo. Para nosotros lo debemos considerar como multicentricidad, para darle el beneficio de la duda a la paciente. Este es el ejemplo de una indicación mejor para mastectomía. La imposibilidad de otorgar radioterapia en centros que no se tenga este recurso y obviamente el deseo de la paciente por cancerofobia, bueno, pues mejor se realiza la mastectomía. En cuanto al ganglio centinela, nosotros sabemos que pues, la metástasis prácticamente no debe de existir porque el ductal in situ pues, no rebasa la membrana basal. Al no rebasar la membrana basal, entonces no debe de haber ninguna posibilidad de metástasis. Cuando nosotros encontramos estos datos del 1% o menos del 1%, es porque la mayoría de los autores nos dicen debe de haber un microinvasor asociado. Es lo que casi siempre nos comenta la literatura. Entonces, debemos de pensar que si hay metástasis a ganglios, sí, posiblemente tenga una asociación entre un microinvasor o incluso ya un invasor. Y esto, las indicaciones, pues, para hacer este ganglio centinela es cuando realizamos mastectomía total. Para si en la mastectomía en la pieza nos reportan un infiltrante, nosotros ya tenemos el estatus ganglionar del ganglio centinela y no tener que volverla a operar. Es una indicación. La sospecha de invasión, ¿en dónde lo tenemos que considerar? ¿En qué pacientes tenemos que considerar que haya sospecha de invasión? Que estos los criterios más importantes para tomar la decisión de un ganglio centinela. En grandes áreas de DESIS, o sea, de carcinoma ductal in situ, más de 4 centímetros, debemos de considerar la posibilidad alta de metástasis ganglionares, los de alto grado y aquellos que tienen evidencia clínica de carcinoma ductal in situ, es decir, que se palpe un tumor. En algunos textos incluso mencionan que arriba de 1 centímetro palpado el tumor tiene la posibilidad de metástasis más alta que aquellos que se presenten con microcalcificaciones solamente. Entonces, tomar en consideración eso para el ganglio centinela.
En cuanto a hormonoterapia, también se han estudiado muchos en base a esto. Obviamente la principal indicación es que tengan receptores hormonales positivos, a los negativos obviamente eso los dejamos a un lado. El beneficio que se le añade es muy importante a la cirugía conservadora más radioterapia, ya que el 37% reduce la recurrencia no solo del cáncer invasor, sino también del no invasor, o sea, del ductal infiltrante versus también el mismo in situ. Entonces tenemos un 37%, que hay estudios en otros, en otros tratamientos que nos lo reducen inclusive hasta el 50%. Pero nos quedamos con un 37% global de la reducción del riesgo de la recurrencia. Y bueno, los que conocemos más es el tamoxifeno, el 20 miligramos día por 5 años, y el exemestano, que es un inhibidor de las aromatasas. Entrando en las etapas clínicas 1 y 2, lo podemos separar en tratamiento conservador y tratamiento radical. En cuanto al tratamiento conservador, tenemos las típicas contraindicaciones para poder hacer un tratamiento conservador, es decir, nada más resecar una parte de la mama, que es también parecido al in situ, multicentricidad clínica o radiológica, imposibilidad de dar márgenes negativos, la relación mama-tumor desfavorable, no posible otorgar radioterapia o que esté contraindicada la radioterapia, lo clásico es el embarazo en los primeros trimestres, y el rechazo explícito de la paciente, igual por cancerofobia, que se tenga que mejor decidir hacer la mastectomía. En cuanto a hablar de cirugía conservadora, los estudios de lumpectomías o cuadrantectomías, bueno, lumpectomía mayor a 1 centímetro macroscópico es lo idóneo, y de cuadrantectomías como tal es un cuadrante, pero podemos dar márgenes de 3 centímetros tridimensional al tumor, asociado obviamente siempre la radioterapia adyuvante. Nunca podemos hacer cirugía conservadora sin dar radioterapia. ¿Y por qué? Bueno, estos son estudios que se realizan, 5 estudios que conocemos desde los 70s y 80s, en donde se comparan mastectomías radicales modificadas contra cirugía conservadora más radioterapia. Veamos la recurrencia local, sí tenemos una equidad, pero sí hay en estos estudios un poco más el porcentaje de recurrencia. O sea, sí existe una diferencia en cuanto a recurrencia local. Sin embargo, si nosotros analizamos la supervivencia, no existe ninguna diferencia. Entonces, desde entonces se toma como seguro la cirugía conservadora, llámese lumpectomía o cirugía conservadora, como ustedes gusten decirle, añadiéndole la radioterapia como el tratamiento también estándar en estas pacientes. Y vean, son estudios que, bueno, seguimientos a 10, a 7 años, aunque ahorita hay ya seguimientos a 20 años de este tipo de pacientes. Sí, los estudios que se llevaron siguen dando los mismos porcentajes de seguridad en cuanto a recurrencia local y supervivencia global. ¿Okay? ¿Qué pasa con el ganglio centinela en estos pacientes? Bueno, ¿cuál es la indicación? La indicación precisa son tumores T1, T2, N0, con una sensibilidad de especificidad, es decir, encontrar ese ganglio, acordándonos que una cosa es encontrar el ganglio y otra cosa es que sea positivo o no. El encontrar solamente el ganglio nos dice que ese es el ganglio con la posibilidad, o el primer relevo ganglionar con la posibilidad de metástasis del cáncer, y luego se tiene que enviar a patología para entonces que nos digan si llega a ser positivo o negativo. Lo importante es de que si este ganglio sale negativo, bueno, pues tenemos una alta posibilidad de que el resto de los ganglios sean también negativos. ¿Y qué hacer con los ganglios cuando salen o no positivos? Bueno, cuando es negativo, pues no tenemos ningún problema. Sabemos que se da radioterapia, se manda radioterapia, pero solo a la mama. La situación es cuando tenemos menos de 3 ganglios positivos o más de 3 ganglios positivos. En la actualidad, con el ganglio centinela, si tenemos 2 ganglios positivos, en el momento de la cirugía podemos tomar la decisión de dejarlo y mandarlo a radioterapia, que este es el estudio Z0011, en donde la situación en cuanto a recurrencia y sobrevida son muy similares. Entonces, antes tomábamos la decisión que aunque sea un solo ganglio positivo en ganglio centinela, llevábamos a una disección radical de axila. En la actualidad, estos son los términos que vamos a tomar. Menos de 3 ganglios se manda a radioterapia. ¿Por qué radioterapia? O sea, es exclusivamente
debo decirlo, en pacientes que se hacen cirugía conservadora, en esas pacientes nada más podemos dejar sin tratar la axila, porque ya sabemos que en los pacientes que hacen cirugía conservadora se les va a dar radioterapia. Entonces, si se les va a dar radioterapia al tumor o donde estaba el tumor, bueno, se agrega también la axila. Entonces, ese es precisamente lo que examina este estudio del Z0011. Específicamente en pacientes de cirugía conservadora, 2 ganglios positivos solamente, podemos dejarlos sin hacer la disección y mandarlos a radioterapia. Esto con la idea de disminuir lo más posible el linfedema. Y bueno, cuando son más de 3 ganglios positivos, la decisión pues, es más obvia, hacemos la disección radical de axila y también se le agrega la radioterapia en la zona axilar. La quimioterapia adyuvante, bueno, estos son temas bastante álgidos, muy amplios, nada más les podré decir que idealmente que ustedes sepan que todos los tumores mayores a 1 centímetro o más de 3 centímetros para histologías favorables como el tubular o mucinoso con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, también deben de llevarse a una valoración de oncología médica para dar la quimioterapia. Los tumores triple negativos, que son los tumores que más agresivo podemos ver, incluso cuando son de 5 milímetros o más, y tumores de más de 5 milímetros con sobreexpresión obviamente del HER2, esto para agregar el trastuzumab como un tratamiento además de la quimioterapia conocida. En cuanto a la hormonoterapia, los resultados muy similares, se da el tamoxifeno en pre o posmenopáusicas, acordándonos que el tamoxifeno no importa si es pre o posmenopáusica, a diferencia de los inhibidores de aromatasa, en donde solamente las posmenopáusicas es la que se les debe de agregar. El inhibidor de aromatasa actúa sobre la grasa periférica inhibiendo la cuestión de la aromatización. Entonces esto nada más se da en la gente posmenopáusica. En la premenopáusica tendríamos que agregar otros tratamientos de bloqueo central si es que queremos dar otro tipo de tratamientos, pero para no revolverlos, el tamoxifeno es el caballito de batalla. Bueno, bonito y barato, como dicen, ¿ok? Y bastante bueno. ¿Por qué? Reducción de la recurrencia en un 40% y absoluta a 15 años en un 12%. La reducción de riesgo de muerte también en un 35% y la absoluta a 15 años en un 9%. Entonces, no solamente disminuye la recurrencia, sino también disminuye la mortalidad. Y la dosis conocida de 20 miligramos por 5 años, por día por 5 años. Los inhibidores de aromatasa, como les comentaba, posmenopáusicas, se ha visto superioridad en el periodo libre de enfermedad, pero la sobrevida global es muy similar. Aquí la diferencia es el costo y bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras para dar. Algunos tienen efectos colaterales adversos más porcentaje, como el cáncer de endometrio, pero otros como este que tienen la peculiaridad de causar osteoporosis. Entonces esas cosas las tenemos que tomar en cuenta en cada paciente. Se ha demostrado que la terapia secuencial, es decir, damos 2 o 3 años de tamoxifeno y luego se combina con un inhibidor de aromatasa, esto ha mejorado todavía la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global que los tratamientos individuales, ya sea tamoxifeno o inhibidor de aromatasa. El tratamiento radical, pues, muy sencillo, pues nada más mastectomía radical modificada con todos los tipos de cirugía que ustedes han escuchado, llámese Patey, Madden, la que más usamos es la Auchincloss, que es quitar la mama con los 2 niveles bajos axilares, que esa es la que más se utiliza en la actualidad. Y la mastectomía, obviamente, pensando en la cuestión psicológica, el que le llamo yo paliación psicológica, podemos hacer un implante o una reconstrucción con TRAM para que la paciente salga con un espíritu de competitividad ante el tumor más alto, ¿no? En cuanto a la etapa 3, bueno, aquí ya nos metemos más a fondo con los tratamientos sistémicos, que es cuál es la ventaja de dar un tratamiento neoadyuvante. Y digo etapa 3, también debo de incluir aquel tumor del T3, disculpen que no se lo mencioné, el T3, acuérdense que es mayor de 5 centímetros y que a veces tiene un N0. Estos pacientes a veces dicen, doctor, yo quiero una cirugía conservadora, pero en ese momento no lo podemos hacer por el tamaño tumor mama desfavorable, entonces las podemos mandar a terapia neoadyuvante, a disminuir el tamaño del tumor y posteriormente ofrecerles, después de una evaluación idónea
de imagenología para saber el borde de resección que vamos a ofrecer y poder hacer una cirugía segura en esa paciente. Entonces sí, podemos después en ese paciente con terapia neoadyuvante pensar en un tratamiento también local. ¿Ok? Las ventajas, bueno, disminuir el tamaño tumoral para hacer posible algunas cirugías conservadoras, valorar la respuesta a este tratamiento, qué tanto este tumor está respondiendo a mis terapias, incluso cuando se hace la cirugía, la respuesta patológica completa es muy importante para saber el pronóstico también de estas pacientes. Aquellas que tienen respuestas patológicas completas les va mejor que aquellas que no lo tienen. Entonces, valorar la respuesta y obviamente empezar a tratar la enfermedad sistémica. Obviamente, bueno, pues está la quimioterapia, si está el HER2 positivo, damos el trastuzumab, aunado a todo lo que ya hemos comentado de las hormonoterapias adyuvantes en aquellas pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Y aquí lo que les comentaba de la cirugía conservadora en el T3, la mastectomía radical modificada como prácticamente un estándar en todas estas pacientes. Y posteriormente, dependiendo de las indicaciones que ahorita les voy a mencionar, se agrega o no la radioterapia, que son 50 grays en 25 fracciones, 25 sesiones que decimos quitando sábados, domingos y días festivos, que a veces decimos, bueno, ¿y por qué le quitan? Pues no es para que descansen, es porque pues, no trabajan, ¿no? Sábados, domingos y días festivos se espera ahí un poquito el paciente, ¿ok? ¿Y cuáles son las indicaciones para dar una radioterapia en pacientes post-mastectomía? No es lo mismo que aquellas que conservamos la mama, ¿no? Conservar la mama igual a radioterapia. Ahora, ¿a quiénes vamos a mandar a radioterapia en las pacientes que se les quita todo el seno? Bueno, tumores mayores de 5 centímetros. El ganglio positivo todavía es un poco controversial, pero está yéndose más hacia la decisión de que con un solo ganglio positivo esa paciente se debe de beneficiar de radioterapia. La infiltración a piel o fascia pectoral, este es muy importante enviarlos. El grado 3, como el grado de diferenciación impacta mucho también en el factor pronóstico, la infiltración linfática vascular, la perineural, y aquellos con márgenes cercanos, menos de 1 milímetro, o aquel margen positivo. Generalmente nos quedamos con márgenes cercanos o positivos en el lecho tumoral, que a veces no quitamos el rodete. En lo personal, cuando yo encuentro un tumor que está muy hacia la fascia, incluimos una parte del pectoral, un rodete de pectoral para poder dar el margen, lo que es el margen profundo. Y en la etapa 4, rápidamente, el tratamiento paliativo ya no entra como curativo, pero sí tenemos algunas ventajas en mejorar el periodo libre de enfermedad y sobrevida. Tenemos un tratamiento multidisciplinario de quimioterapias, el trastuzumab cuando es HER2, la hormonoterapia ya mencionada, y tenemos 3 aspectos de cirugía muy importantes que les voy a comentar: mastectomía radical modificada, de limpieza y mastectomía de pulmón e hígado. ¿Qué quiere decir cada una? La mastectomía radical modificada es cuando no hay ulceración, cuando podemos valorar probablemente una resección local pensando en citorreducción, y ahorita les voy a comentar porque es algo nuevo y que se está tratando de demostrar su beneficio. La mastectomía de limpieza, obviamente cuando hay cuestiones de ulceración, y las metastasectomías. Obviamente la radioterapia paliativa para metástasis óseas, para metástasis cerebrales, y los cuidados paliativos como metástasis óseas, el Someta, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y bueno, entremos, por ejemplo, a lo que les decía, la cirugía del tumor primario. Lo ideal en estudios retrospectivos solamente se ha demostrado que en márgenes negativos R0 han demostrado una mejoría en la sobrevida, pero se tiene en espera de estudios prospectivos. Entonces todavía la mastectomía en estas pacientes como citorreductora se le ha llamado, tenemos que esperar a resultados más posteriores o de más impacto. Y vean aquí la ulceración, hemorragia y fetidez, que a esto sí se le llama la mastectomía de limpieza. Las metástasis o las metastasectomías en pulmón o en hígado, lo idóneo es que sean en pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, en pacientes que tienen idealmente periodos libres de enfermedades mayores de 1 año y que sean únicas, y como ven aquí en el hígado, con una sobrevida a 5 años hasta el 54% y con una sobrevida a 5 años también del 41%, con enfermedad controlable primaria. El cuerpo humano no está hecho para los años que uno podría vivir, así lo dijo en vida en el libro, o lo escribió, Del amor y otros demonios, Gabriel García Márquez. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta para el doctor?